Bienvenidos a este su primer podcast de neurociencias, con una mirada vanguardista y empática. Parkinson Talks. ¿Listos para conectarse? Hagamos sinapsis. Hola amigos y amigas, soy la doctora Marcia Castillo, médico neuróloga, especialista en Parkinson y movimientos anormales. Gracias al Laboratorio Dumont, gracias a la Fundación Dominicana contra el Mal de Parkinson, a Cognitive RD. Estamos aquí en nuestro conversatorio Parkinson Talk con una conversación de lujo y una invitada de lujo. De hecho, esta es una conversación sin parangón, porque tengo una colega, amiga, especialista también en Parkinson y movimientos anormales, de hecho, una de las mejores del país, quien también es docente, profesora, colaboradora de la Fundación, una entusiasta de los movimientos anormales, la doctora Sunilda Basayo, que ya se presentará más adelante. Hoy vamos a tratar los retos sobre el Parkinson, las dificultades que nosotros los neurólogos tratamos día a día. Vamos a hablar sobre todo ese caminar, ese sendero que nos toca a nosotros en el claro oscuro de lo que es la enfermedad, pero sobre todo ver el futuro, el presente, lo que nos trae la enfermedad de Parkinson. Y yo creo que tal vez una de las personas más apropiadas, más propicias para tratar este tópico tan pertinaz es precisamente mi amiga y colega, la doctora Sunilda Basayo. Bienvenida, amiga. ¿Cómo estás? Gracias, doctora Castillo. Marcia, en confianza. Gracias por la invitación. Gracias a Laboratorios Dumont por la invitación. Mira, sabes que tú y yo compartimos una visión, yo creo que bastante similar en cuanto a lo que es esa parte humana, empática, pero también vanguardista de lo que es la enfermedad. Nos preocupa mucho el tema de que estamos en esto como el Ouroboros, mordiéndonos la cola. Pero me gustaría empezar con una pregunta que creo que precisamente es la principal. Cuando hacemos el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, tenemos diferentes perspectivas y apreciaciones tanto de los pacientes y los familiares. ¿Cuál ha sido tu experiencia en cuanto a cómo los familiares y los pacientes, veamos primero el tema de los familiares, reciben el diagnóstico? Mira, siempre es un reto y un desafío, no solamente para nosotros como profesionales de la materia y que vemos cada día pacientes con esta enfermedad, pero el familiar hace un papel de antagonismo, muchas veces de negativismo a la hora que tú das el diagnóstico y de duda, de desconfianza. Entonces, planta en el paciente también esa desconfianza. Más que brindar un apoyo, puede ser un factor estresante y la familia debe de ser el apoyo, el sustento de manera positiva en ese paciente que recibe un diagnóstico de ese tipo. Yo entiendo que verdaderamente cuando tú le das un diagnóstico a un paciente, el que busque una segunda, una tercera, una cuarta opinión es factible. Eso es más que aceptado. Pero en ese proceso de buscar verdaderamente el diagnóstico, porque el Parkinson, el diagnóstico es clínico. Sí. Lamentablemente las herramientas diagnósticas lo que nos ayudan es a excluir y la clínica es lo que dice verdaderamente si es un Parkinson o no y la evolución misma. Pero la familia suele ser negativista en aceptar ese diagnóstico cuando se recibe, cuando se entrega, y eso genera más ansiedad a un paciente que acaba de comenzar un proceso muy arduo, muy largo y que verdaderamente puede generar estrés y ansiedad. Coincido contigo en dos aspectos de lo que mencionas. La familia puede ser un apoyo, pero también puede ser una piedra de tropiezo. Sí. Sobre todo en entidades como esta, donde nosotros no tenemos el diagnóstico clínico. Es tu experiencia y es la mía. Es que me han hecho 3 resonancias y no me encuentran nada. Es que me han hecho 3 encefalogramas y no me encuentran nada. Y el paciente, y creo que es un tema también de psicoeducación que nos corresponde a nosotros y debemos hacer un mea culpa. Estos diagnósticos que son puramente clínicos y que nosotros lo hacemos cuando el paciente entra al consultorio viéndolo caminar, viéndolo a veces gesticular o no gesticular, que sería el caso, o con una buena historia clínica. Pero cuando se pone en entredicho el diagnóstico y se va a un tercer neurólogo, es un tiempo precioso y sobre todo ese angor que se genera en el paciente que termina suscitando una depresión que puede estar enquistada dentro de la enfermedad, pero que también suele ser reactiva a un duelo. Claro, que viene la duda de por qué me hacen tantos estudios y no dan con lo que tengo.
cuando el diagnóstico lo tienen en la frente, en la expresión facial. Tu paciente con anemia, con trastorno del movimiento, con dificultad para la agilidad en la realización de actividades. Y que por más que tú le dices que por la clínica básica que tiene el paciente se puede llegar a confirmar ese diagnóstico, se niega. Por lo mismo que tú dices. ¿Crees tú que eso puede hacer que el paciente sea poco receptivo al tratamiento? Claro que sí, eso ayuda bastante, o sea, implica mucho en lo que es la adaptación al tratamiento, en la recepción al tratamiento, porque un paciente que esté negativista, que dude de ese diagnóstico que tú entregaste, automáticamente también va a dudar de la medicación. Y de hecho yo lo veo siempre en la práctica médica. Vuelven a la consulta cuando tú pautas el primer tratamiento inicial intentando poner dosis que no sean muy Ujú. drásticas, que generen poco efecto secundario. El paciente viene y te reconoce que no lo ha tomado. Tú sabes que no lo ha tomado el medicamento, que no se ha puesto a prueba, que no ha confiado en ti, pero al mismo tiempo yo entiendo que es parte del proceso de la aceptación. Yo he tenido pacientes que vuelven a los 5 años después que yo le doy el diagnóstico, que han ido a varios médicos, han ensayado varias terapias y vuelven porque entienden que al tú haberle dado el primer vistazo de lo que es la enfermedad, fuiste la primera persona que te acercaste a él o a ella, entienden que es el camino que vuelven a coger, a seguir, pero dudan. Y mira, yo tuve una paciente que hace poco duró 5 años para volverse a tratar. Cuando llegó ya Un tiempo precioso. tenía la enfermedad bastante avanzada, una mujer de 54 años, sumamente joven. Y algo que ella misma dice, dudé de usted, doctora, me da mucha pena, me da vergüenza, pero estoy aquí. Sí. El- que, me parece que a pesar de que cada día conocemos más, cada día, y esto tal vez está en la inmediatez de las redes, de que la gente habla de las enfermedades, los mismos pacientes hablan de las enfermedades, cuidándonos un poco de los pseudocientistas y los falsos gurús, que hay que tener cuidado con eso. Claro. La gente entiende. Pero ¿crees tú que, por ejemplo, los médicos familiares, los médicos internistas, los geriatras, están haciendo una derivación temprana de los pacientes con Parkinson? Muchas veces no. Hay casos, hay excepciones. Yo creo que básicamente la formación que tengan previa, el acercamiento que hayan tenido, muchas veces no han tenido la oportunidad de verlo cuando hacen sus rotaciones en la práctica diaria, pero yo creo que no lo derivan a tiempo. Porque el paciente se puede manifestar por un dolor articular. Yo he tenido pacientes que Ujú. vienen por un dolor en un hombro y han O una andado el enfermedad cervical, ortopeda por ejemplo. cervical, y es básicamente la rigidez y luego el entorpecimiento. Y ya cuando llegan es porque tienen el temblor. O Sí. sea, la enfermedad ya ha avanzado tanto que es más que manifiesta y que ya no hay de otra que mandarlo a un neurólogo. Pero sí se retrasa bastante a la hora de enviarlo a un neurólogo y de poner en marcha esos procesos. Pero muchas veces el mismo paciente o la familia que se niegan a ir a un neurólogo. A qué se resigne, todavía se proscribe? Porque tú tienes diabetes, tienes hipertensión, tienes enfermedad tiroidea y no hay un estigma, no hay un tabú en cuanto a decir yo soy diabético, yo soy hipertenso. Pero todavía desde 1800, 2 siglos después, 2 centurias y pico después, porque en el 2017 fueron los dos, fueron los 2 centurios. Todavía tenemos tantos estigmas, tanto tabú con el Parkinson. Yo creo que es la falta de educación y al mismo tiempo el miedo a que te den un diagnóstico que entre comillas es catastrófico, pero que es una enfermedad crónica como cualquier otra. Sí merma la calidad de vida, pero muchos años después, pero los diabéticos también tienen dificultades en la progresión, Sí. hacen patología vascular Fallo cardíaco, por importantísima, ejemplo. insuficiencia renal, vasculopatía periférica, o sea, tienen complicaciones inclusive más catastróficas que la que pueda tener un Parkinson, que con un tratamiento adecuado y un buen soporte psicológico, porque hay que abordar la parte psicológica, psiquiátrica de ese Ese paciente. tema me gustaría tratarlo un poquito más adelante. Es un tratamiento interdisciplinar. No solamente basta con lo que tú como neuróloga puedas abordar, sino tú sabes muy bien la importancia de tú dar un apoyo psicológico a ese paciente para que se sienta protegido y se sienta confiado. Pero yo entiendo que es la negación Ujú. y la ansiedad que le crea el saber que tiene un padecimiento de ese tipo. Inclusive hay personas que se avergüenzan de que le vean temblando. Precisamente a eso iba. Hay muchos pacientes que son adultos jóvenes, Sí. podríamos decir, y tienen
Parkinson o algún parkinsonismo atípico, que tú y yo conocemos bien las diferencias, que están en vida laboral activa. Abogados, ingenieros, y por ejemplo se meten la mano en el bolsillo, Claro. o por ejemplo hacen algún truco, podríamos decir truco sensorial, aunque no se aplique a esta patología, porque el temblor tiene, no sé si es un sentido estético, social, o de alguna forma tiene una pictografía de discapacidad. Tiene ambos, tiene las dos acepciones. Yo creo que es el miedo a que se vea enfermo. El De hombre, verte el enfermo, hombre es más claro, negado en el hombre, sí, en el sí, sobre hombre, todo. porque inclusive se presta a una hipertensión, a una diabetes. Yo tengo familiares que niegan que son hipertensos porque le da vergüenza que sepan que son hipertensos. Lo mismo pasa con el Parkinson, sin desviarnos del tema. Es la parte de no aceptarlo y de que el otro no vea que tú tienes ese padecimiento, cuando es una condición que cada vez está más en boga, por decirlo así, porque cada vez vivimos más. Sí, somos Las más longevos Y las enfermedades neurodegenerativas son más propensas en en personas, adultos mayores. en adultos mayores. No solamente, bueno, las variantes genéticas para jóvenes, pero verdaderamente cada vez vamos a tener más enfermedad de Parkinson, al igual que las demencias tipo Alzheimer o cualquier otro tipo de demencia que van cada vez en ascenso. Ya tú lo dijiste al inicio de la conversación, que el Alzheimer era la primera neurodegenerativa, en segundo lugar el Parkinson. O sea, que tenemos ahí dos amigos de la mano, porque verdaderamente los Parkinson también desarrollan deterioro cognitivo. Sí, esa es una parte también que me gustaría tocar. Yo creo que en el Parkinson se hace 3 duelos. El duelo del diagnóstico, de saber que tienes una enfermedad crónica, progresiva, Sí. y que hasta ahora, a pesar de ingentes esfuerzos, grandes inversiones de la industria farmacéutica, no tiene curas, medicamentos básicamente para que modificadores de la enfermedad hasta cierto punto, pero no lo son. Son parte del arsenal terapéutico de los síntomas. El segundo duelo es el duelo de la parte cognitiva, cuando el paciente empieza a tener Los esas fallos de manifestaciones memoria. cognitivas. Ujú. Y que entonces el paciente te dice, él tiene Alzheimer y tiene Parkinson. Sí, En vez de, entonces nosotros, tú y yo tenemos que saber aplicar, no, mire, es una demencia asociada al Parkinson. sí. Y la otra es cuando el paciente pierde su autonomía. La autonomía como tal, y ya es dependiente y que tiene un familiar ahí que también genera un estrés para ese familiar porque se mira en ese espejo y vive cada día la patología de ese familiar como propia y Sí. la vive como suya, como si fuera también padeciendo la enfermedad. O sea, es algo bastante dado al apoyo psicológico que aquí se niega bastante por falta de educación. Al cuidador. Al cuidador y al mismo paciente. O sea, la sociedad no está preparada para que tú le derives a un psicólogo, porque no está loco, así como dicen. Sí. Cuando el psicólogo es para dar apoyo, Sí. y no es porque esté loco, sino porque necesita refugiarse en alguien para disipar ese estrés, esa carga, esa ansiedad que le genera la enfermedad. A diferencia de otros países que si tú no estás yendo a un psicoterapeuta, ¿por qué tú no tienes tu psicoterapeuta? Claro, O sea, aquí es ¿por qué tú tienes un psicoterapeuta? exacto. Eh, Aquí es lo raro. aquí es lo raro, o En sea, cualquier otra cultura es la la normalidad. norma. Ujú. Y nosotros estamos claros, tú lo mencionaste ahorita y quiero recalcar eso que dijiste, que el manejo del Parkinson es transdisciplinar desde el inicio. Claro. El nutricionista, que si el fisioterapeuta, que si el mismo psicoterapeuta. Todavía hay no tanto el neuropsicólogo, pero muchos pacientes en un principio pudiesen tener cierto declive cognitivo como Claro. signo inaugural. Y apoyo de un neuropsicólogo para mejorar esa parte. Claro, tú trabajas la reserva cognitiva, la parte de la sociabilización y hay una especie como de barrera con los familiares y los pacientes que entienden que es la medicación y nada más. Entonces ahí nosotros perdemos también un tiempo precioso de trabajar la neuroplasticidad con el paciente. No, y tú mencionaste la parte de la sociabilización, o sea, el paciente se enmascara, se oculta, se centra en estar oculto en su domicilio, en su casa y no quiere salir. Se aliena. No socializa por vergüenza, por lo mismo que mencionábamos de la parte del temblor, y si hace deterioro cognitivo, pues mucho más. La misma familia lo aísla, ya él no está para estar saliendo. Es que cada rato salta con algo raro y hace pasar vergüenza a uno. O sea, yo siempre le exhorto, sáquenlo a pasear, no lo dejen encerrado en la casa porque las personas nos deprimimos.
Hasta los animales, los perritos les gusta Pero salir total, y se total, sienten felices cuando salen a total, pasear, a distraerse, a tomar aire puro. La actividad física ayuda y genera porque mejora bastante la parte emocional del paciente y evita que ese paciente se deteriore desde el punto de vista motor, o sea, que Ujú. permanezca un poquito más hábil, mucho más intenso a la hora de manejarse. Sí, nosotros, lejos fuera de alejarnos de lo que Hipócrates decía, nos acercamos cada vez más a todos esos aforismos hipocráticos. Hipócrates decía que los 3 doctores por excelencia de la medicina son el doctor dieta, el doctor ejercicio y el doctor sueño. Y tú y yo sabemos que hay muchísimos estudios, metaanálisis que hablan del sueño Claro. para preservar no solamente lo que es la plasticidad, evitar la neurodegeneración, evitar la apoptosis, evitar ese acúmulo de pro- de proteína tau Desechos. y de desechos. Ujú. Y en cuanto al tema del ejercicio, que ralentiza la enfermedad, que es la única pastilla que no se toma en el Parkinson. En cuanto a la dieta, el factor protectivo de la dieta mediterránea, específicamente la dieta MIND. Entonces, la parte farmacológica siempre debe ir acodada a lo que es la parte no farmacológica. ¿Qué otras recomendaciones no farmacológicas generalmente debemos darle a nuestros pacientes? Fuera de todo esto que te ha dicho del manejo transdisciplinar, la psicoterapia, la ludoterapia, la socialización, la terapia ocupacional, que también mencionaste, hacía medio vuelo de pájaro, deberíamos también instar al paciente y al cuidador. Bueno, cambios en el estilo de vida, una buena dieta, una buena alimentación. Tú sabes que parte de la alimentación influye bastante en lo que es la aceptación del medicamento, porque las proteínas pueden hacer Claro. cambios. Entonces, exhortar la vigilancia por un dietista, o sea, un nutricionista, para que aconseje el tipo de alimentación que debe de llevar ese paciente para que vaya mejor la medicación y ese paciente tenga una mejor respuesta desde el punto de vista motor. La calidad del sueño. Importantísimo. Fundamental. ¿Cuántas personas se niegan a que tú mediques y trates para que ese paciente descanse? Lo primero que te dicen, yo no me quiero hacer adicto a un Una medicamento. pastilla, sí. Pero usted cuando, vuelvo a lo de la hipertensión y la diabetes, cuando usted le dicen que es diabético, que es hipertenso, se toma su medicamento la mayoría de las veces, porque tiene miedo a deteriorarse. Pero sin embargo, cuando te dicen que tienes que tomarte una medicación para tener una buena calidad de sueño, se niegan. Sí. Entonces, cuando tú explicas todos los efectos secundarios que tiene que conocemos, entonces minimizan eso y la importancia que tiene un cerebro descansado y mucho más en patología degenerativa como esta es primordial. No solamente para la parte orgánica del cerebro, sino también para la psiquis. Claro que sí. Porque estamos hablando tanto de la parte estructural o orgánica del cerebro, pero también para la parte de la mente, de la psiquis, de esa estructura no tangible que es la mente, que cuando el paciente, si no llega a esa fase que llamamos REM, que es el movimiento rápido de los ojos, puede haber una tendencia a que sea depresión, que sea la habilidad anímica, que se puede predisponer a otras alteraciones funcionales del estado anímico. Entonces sí, es importante que el paciente tenga un sueño reparador y hacer hábitos saludables de sueño. Así mismo. No todo es medicación, también la psicoterapia puede ayudar en la parte de un buen sueño reparador, cambios, la dieta, Otra cambios vez, de sí, hábitos exacto. diarios, inclusive consumos de sustancias que pueden generar que ese paciente no tenga un buen sueño reparador por esa causa. Ujú. Bebidas energizantes, café a cierta hora, que sí. El exceso de chocolate, de teína, el té, que a la gente le encanta consumir té en exceso y entiende que por ser natural es mucho mejor, pero también tiene un efecto Sí. a nivel Son de la santinas, alteración. sí. Claro, las santinas. Efectivamente. El exceso de alcohol, porque hay pacientes que una vez tú le das el diagnóstico, se refugian en la parte del alcohol. Que fíjate, a partir del confinamiento y la pandemia, la tasa de consumo de alcohol no solamente se ha disparado, ha sido exponencial en todos los géneros e incluso en edades bastante tempranas, porque es una droga de consumo ilícito. Y estaba yo leyendo un artículo del País que decía que ahora el nuevo estigma y la nueva exclusión, y tú no tomas. Así O mismo. sea, como si fuera obligado a tomar. O sea, el tomar alcohol para un sueño, una cosa es una copita de vino, pero tomar alcohol no es
un inductor del sueño. Tú te estás sedando para dormir. Cuando en verdad luego haces una ruptura del sueño, un sueño tan superficial que en verdad no haces una calidad adecuada. Y te El levantas alcohol no cansado. es inductor de sueño. No, es inductor del sueño. Desbaratado, como Sí. dice resacado. Resacado, Sí. resacado. ¿Dónde estamos dónde estamos actualmente en el Parkinson y hacia dónde vamos? Me gustaría, tú sí has tenido la oportunidad en vivo, o sea, ahí, de ver las terapias de vanguardia, que no todos los que nos hemos formado en Parkinson hemos tenido oportunidad de verlo de primera mano. Yo sé en el país donde estamos, pero a nivel mundial, ¿dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué nos falta? ¿Por qué hemos caminado tan lento? Bueno, yo creo que cada vez hay más avances y cada vez hay más terapia que pueden mejorar, aunque todavía aquí no hayan llegado, pero tenemos la esperanza de que sí. Uno de ellos es la duodopa, o sea, la apomorfina intraduodenal, que se utiliza en pacientes ya avanzados, pero que bueno, ya la tenemos a la vuelta de la esquina. Ya hay pacientes que han comenzado a enseñarla, claro. La cirugía misma en el país, tenemos cirugía y expertos cirujanos, neurocirujanos que verdaderamente hacen un buen trabajo. Aunque yo no tengo pacientes quirúrgicos, o sea, que se hayan operado, pero veo casuística de pacientes que sí, porque muchas veces tú derivas al paciente para la evaluación y no cumple con el criterio económico, no clínico, sino con el criterio económico, que es lo que básicamente limita. Y en nuestra sociedad la limitación es más económica. Totalmente. La limitación sí. es económica porque inclusive para llegar a los tratamientos orales básicos, los principales que utilizamos en el día a día, hasta eso hace que muchas veces sea muy cuesta arriba. Y yo creo que también sirva de llamado a las instituciones públicas a que mejoren el apoyo a los pacientes con enfermedades de ese tipo, neurodegenerativa, porque en vez de quedar en el olvido, deberían de tomarse en cuenta y resaltar. Porque hasta que no le pasa a uno, pues no se toma a priori. Sí, eso lo tocamos aquí cuando Ámbar vino y estábamos hablando de la neurocirugía funcional y decíamos que los españoles dicen que ellos no tienen fluctuaciones motoras, pero claro que ellos no tienen fluctuaciones motoras y tal vez no tendrán tantas disquinesias, pues ellos tienen todas las terapias avanzadas a la mano. Utilizan su apomorfina, el que no cumple criterio para apomorfina le ponen la duodopa, el que la duodopa no le va bien porque el estimulador ya se la pagó, vienen con la que viene intranasal y bueno, de por sí ya el paciente se deteriora y llega a una etapa en la que ningún tratamiento prácticamente lo tiene al 100% porque nunca vamos a lograr hacerlo, pero tienen un sinfín de medicamentos y de opciones, claro, que lamentablemente aquí no la tenemos, pero hay pacientes que sí pueden cubrírsela y que sí está la opción. Pero yo sí que yo siento, percibo y creo de manera sólida y contusa que hay una apatía ingente con el Parkinson. O sea, con, por ejemplo, validar que cubran el estimulador, el DBS, con que se traigan nuevas terapias, con que sí, que, por ejemplo, que la cobertura sea más amplia. Porque el Parkinson no es una enfermedad catastrófica. Si no es una enfermedad catastrófica, ¿cuál la es? Hay un abandono. Hay un abandono, yo creo que para todas las patologías neurológicas y la neurológica. Okay. Porque cuando tú comienzas a hablar de epilepsia, dime el apoyo que tienen los pacientes epilépticos, saliéndonos un poco del tema. O el mismo Alzheimer. En el 40, ¿cuántos millones de personas vamos a tener con Alzheimer? El triple de lo que tenemos. El triple de lo que ahora tenemos. Que son 50 millones, estamos hablando de, ay, mi madre. Y yo espero llegar por lo menos a los 80 años, 85, a mí me encantaría, ¿verdad? Entonces, a medida que envejecemos, tenemos más riesgo. Total. Y las autoridades hacen de la vista gorda. Sí. O sea, hacen caso omiso a esta patología y es verdad lo que tú dices, pareciera como que odian a los pacientes con enfermedades degenerativas. Sí, es como que tenemos nuestros envejecientes que trabajaron por nosotros, dieron todo por su país, hicieron un trabajo por criar los hijos, trabajar en los rubros laborales que le correspondía. Y en el momento que más lo necesitan, por ejemplo, le toca un seguro subsidiado. Claro, le quitan el seguro, lo mandan a un subsidiado. Que no le cubre nada. No le cubre nada, ni siquiera soporten la medicación, porque el subsidiado no cubre absolutamente nada. Sí. El familiar y el paciente es el que tiene que cubrirlo.
No, Y un- no es esto un podcast de economía. de economía, pero sí, claro, no, somos humanos, como decía Terencio, y como seres humanos, nada humano no puede ser ajeno. ¿No? Y somos los encargados de levantar la voz para ver si tomamos políticas de iniciativa de mejorar eso, de cambiarlo. Bueno, ojalá este podcast lo vea la esposa de nuestro señor presidente, que se está sensibilizando con las enfermedades crónicas. Sí, está haciendo una muy buena labor. Em, a tu criterio, o sea, viéndolo así como especialista que trabaja en general como neuronozóloga, pero muy dirigida a enfermedades neurodegenerativas, Parkinson y otras en general, en términos de innovación tecnológica, por ejemplo, tenemos el Parkinson, si mal no recuerdo, tiene casi 57 aplicaciones. Estuve estudiando eso para un congreso de psiquiatría. Aplicaciones, tecnologías de inteligencia artificial. Sí, Siente que ahora la inteligencia artificial va vamos muy... bien en ese sentido. Sí, cada vez la inteligencia artificial se va a utilizar más y en Y aplicaciones la, médicas y la mucho más. mecatrónica. Y la mecatrónica también. Y ya hay muchos dispositivos de apoyo, la cuchara Sí. para los pacientes Antitemblor, con el guante temblor, antitemblor. el guante antitemblor también, que ayuda bastante al paciente a la hora de manejarse, para las praxis, para tomar las cosas, porque al temblar muchas veces la comida es una No quiere limitante, sentarse a la no mesa, se quiere siente sentarse a la mesa. aparte. Con el guante o con la cuchara antitemblor, el paciente puede estar incorporado con la familia, comiendo, no sintiendo que es un niño, porque se Sí. sienten como niños que se tiran la comida encima, eso también ayuda y mejora la calidad. Y aplicaciones para mejorar la parte cognitiva que van muy encaminadas en eso. Exacto. Para distraer la parte del temblor y sobre todo para mejorar la parte cognitiva. Ejercicios cognitivos para la reserva Hay cognitiva. aplicaciones, está Cognifeed, Neuronation, Lumosity, que son aplicaciones gratis que se bajan. Gratis que la pueden descargar en cualquier móvil o en alguna tablet para que el paciente, inclusive si tiene alguna discapacidad visual, pues pueda mejorar más la parte de las actividades. He visto también un cinturón que tiene como unos, no son como globos, son como lo que tienen los carros, que si por ejemplo el paciente hace congelamiento, bueno, Freezing. por cierto, hay un bastón que es anticongelamiento. Ah, sí, lo acabo de ver en el congreso de Sí, Parkinson. y entonces él primero avisa y luego se activa. Se activa para hacer la iniciativa de la marcha Sí, es nuevamente. como si él hiciera como el descongelamiento, podríamos decir, para que el paciente se active de nuevo en temas de marcha y locomoción. Y es fantástico. O sea, me parece que la tecnología en cuanto a Parkinson está bastante bien. Sí. Uno sabe que nada va a sustituir el esfuerzo humano, pero una de las ideas de la mecatrónica, de las aplicaciones de inteligencia artificial, es que venga a dar soporte, ayuda o coayuda a la parte médica. Que la está dando. De hecho, ahora el examen MIR que se presentaron para la especialidad en España, metieron el examen en una de las aplicaciones de inteligencia artificial ¿Así? y puntuó 98. O sea, una inteligencia artificial la cogió. La tomó. Y puntuó un 98. Oh, my o sea God. que ya estamos acercándonos cada vez más. Yo entiendo que la parte humana nunca se va a sustituir, pero verdaderamente estas aplicaciones van a ayudar bastante en mejorar el servicio que brindamos a los pacientes, no solamente en el diagnóstico, sino también en la parte terapéutica, Sí. en el manejo día a día. Y en la asistencia a distancia, por ejemplo, cuando no tenemos, por ejemplo, un paciente que está lejos. Claro, el botón antipánico cuando el paciente tiene algún tipo de adversidad, inclusive si se cae y no puede volverse a levantar por alguna dificultad motora, alerta a distancia o bien en servicios de urgencia o bien a la familia para que acudan que ese paciente tiene algún tipo de necesidad. No es el caso del Parkinson, pero si hay demencia asociada al Parkinson, también están los rastreos los chips de rastreo. Los chips de rastreo en el zapato, Sí. en el mismo móvil, o si pierden el móvil en el reloj. Las aplicaciones ahora para el reloj también tienen muchas que ayudan, inclusive la parte de la monitorización del paciente, porque el paciente te puede tener una crisis de ansiedad repentina. En ese que tenga deterioro cognitivo, que se te pierda, que se aísle, eso va a ayudar bastante. Bien. El proceso de psicoeducación
hacia los cuidadores y hasta los mismos pacientes. ¿Estamos en el punto donde deberíamos estar o todavía queda un camino largo, un trecho largo por recorrer? Yo creo que el cuidador o los familiares que están en el entorno deben de orientarse mucho. O sea, no estudiar, pero sí investigar bastante de la enfermedad para que puedan entenderla y acogerla como un proceso natural, degenerativo pero natural, que sí o sí el paciente lo va a presentar para que se preparen a todos los pasos que el paciente va a comenzar a presentar a lo largo de la vida y al deterioro que pueda presentar. Muchas veces no es asustar de inicio, pero saber a lo que nos vamos a tener en un futuro. Sí, de acuerdo Cuando con eso. educamos a tiempo, ya sabemos cómo vamos a intervenir a futuro y no se llena tanto de miedo el familiar en el entorno y permite también que haga parte de ese proceso a sí mismo y el Ujú. paciente se sienta más acogido, porque muchas veces sentirse rechazado, sentirse que estorba, Aparte del proceso. aparte del proceso, y la psicoterapia ayuda mucho. Sí. Educación y psicoterapia. O sea, tú a pesar de que hay procesos de psicoeducación, hay canales, hay colectivos, por ejemplo, la misma fundación cada mes tiene talleres, intervenciones, diálogos de psicoeducación virtuales o presenciales. Ha- Hay que, hay, hay que hacer todavía un trabajo más constante, más Sí. tesonero sobre la psicoeducación en cuidadores y pacientes. Claro, no solamente con ellos, la población en sentido general. Yo como docente universitario siempre mando, después de la pandemia dejé de enviarlo a hacer trabajos en la fundación para que tuvieran el acercamiento directo con el paciente y Ujú. sensibilizaran. Crear más empatía. Porque el médico que está en el proceso de educación, de formación, necesita conocer Ujú. y empatizar con ese paciente, con los familiares. Y, y al menos tener el contacto directo antes de que tú te hagas ya médico especialista, Total. ayuda bastante porque ya Total. tú llegas con Ujú. un punto más en ese peldaño de crecimiento emocional que tú vas a tener para poder mejorar la calidad de vida, para poder ayudar y apoyar. Eso me parece fantástico, eso que tú dices, porque eh, me parece que yo disiento de que los médicos de hoy son meramente metálicos. Yo creo que sí hay corrientes que pueden ser así, Sí, pero que yo creo pueden que, ayudar. hay una corriente de médicos que quieren hacer una diferencia. Bueno, tú y yo estamos aquí hablando sobre eso sin- sacando tiempo de nuestro descanso, de nuestra familia, para psicoeducar. Claro. Y mira que eso que maravilloso que tú dices, Versalio, uno de los más grandes anatomistas, así como iba, por ejemplo, a las cortes, así mismo se iba bueno, en ese tiempo no era santo, sino Fray Ignacio de Loyola, a curar leprosos. O sea, hay un balance que siempre debe encontrarse entre lo que te apasiona, Ujú. lo que te remunera, lo que te hace ser una persona que sirve a la sociedad, al mundo, porque precisamente ahí está tu propósito de vida. Y yo creo que sembrar eso en los nuevos estudiantes, que no es solamente que vean la serie de Doctor House, esa grandilocuencia No, de no es hacer un virtual, es en diagnóstico, el no, campo. es en Es el en el campo, es ahí que campo. se aprende, empatizando, Sí. creando compasión, creando esa idea de que si le das un aspecto humano a tu carrera, A la práctica a tu diaria. práctica diaria, es posible que te sientas mejor, haya Sí, menos burnout en ti. claro que sí. Ya no lo ves como un trabajo, ya lo ves como algo que te apasiona. De hecho, yo no me siento que trabajo, yo siento que vivo el día a día. Lo disfruto. Sí, uno se cansa como humano, pero Claro, el cansancio es natural, es natural. pero la parte de la práctica médica rellena mucho, ayuda mucho, Sobre el, da mucha sobre el satisfacción. cuidado, porque ya casi el tiempo se nos está yendo, sobre el cuidado de los pacientes en estado avanzado, un tema bastante espinoso, y aquí te voy a poner un poquito contra las cuerdas. Muy complejo. Es muy complejo porque es un tema es ético, es un dilema moral, muchas veces tiene que ver con las percepciones más de uno que del paciente, de los pacientes en estados avanzados, terminales, postrados. ¿Qué consejos o qué recomendaciones a veces uno como médico podría darle a un cuidador? No a un paciente, porque ya un paciente a veces está
con deterioro cognitivo avanzado, a menos que haya dejado sus voluntades previas establecidas, que aquí no existe un testamento vital. Eso es muy difícil que se logre. Hay personas que sí que toman la previsión, pero ya a un nivel cultural un poquito más. Y lo que tratamos casi siempre son pacientes con bajo nivel escolar o gente con intermedio. Pero en sentido general, yo creo que el cuidador tiene que cuidarse primero para poder ofrecer y brindar ese apoyo que necesita ese paciente. Es muy difícil ver un familiar cercano en una condición así, de deterioro, que no pueda comer solo, que no se pueda asear, que tú tengas que apoyarlo en todo prácticamente, y mucho más cuando asesan el deterioro cognitivo porque tienen menos contacto contigo. Claro. Tú sientes que los perdiste. Y emocionalmente tú lo ves cuando van a la consulta, a buscar la medicación, la renovación de la medicación, que le ves ese lastre emocional que tienen, ese sentimiento de culpa, de ya se me va, ya no me conoce, ya no lo entiendo. O sea, ahí es importante trabajar con ellos, Perfecto. porque aunque tú mejores al paciente, mitigues la condición ya que es, y que no va a volver hacia atrás, pero ese familiar que sí está, que está vivo, que se queda y que cuida de ese paciente tiene que apoyarse mucho. Sí. Vuelvo y enfatizo en la parte psicológica, pero también cuidar su salud, Autocuidado. autocuidado, porque si no se cuida a sí mismo, no va a poder cuidar a la Así persona es, que le así es, necesita. sí. Y Verdaderamente. recordar siempre ese aforismo de Hipócrates que dice que cuando no puedes curar, puedes aliviar, y cuando no puedes aliviar, puedes acompañar. Así mismo. Nos toca a veces, es difícil, porque como médico uno siempre debe ser pro vida, pero hay aspectos personales, espirituales, culturales, religiosos de las personas que en ocasiones hay que respetar. Eso hay que respetarlo No somos nosotros bastante. quienes para decirlo, pero es Claro. un aspecto que en algún momento alguien tendrá que sentarse a hablarlo, a discutirlo. No, y que eso puede generar mucho estrés posterior o inclusive un sentimiento De culpa. de situaciones o decisiones que se puedan tomar. Yo tengo el caso de un paciente que la familia se niega a que lo saquen de la casa, del domicilio y a que le den el tratamiento. 3 hijos de 4 dicen que no y solamente una apoya a que el paciente continúe con el tratamiento. Imagínate. Y justo esta mañana la tenía yo en la consulta dando gritos, llorando, porque sus hermanos estaban en contra de. Porque ya Y estamos ella avanzados. iba, busca la medicación, se la compra, va y se la da, a cuesta de que tiene un paciente psiquiátrico a su cargo. Su hijo es un paciente psiquiátrico esquizofrénico y ella tiene que cuidar de su hijo, salir a trabajar e ir a medicar a su papá porque sus hermanos se niegan. Es un escenario muy complejo. Y ella está depresiva, de hecho ha perdido más de 15, 20 libras. Me dice, doctora, en menos de 3 meses yo he perdido 15, 20 libras aproximadamente, o sea, yo no sé qué hacer porque está en un estado bastante avanzado, que casi no traga, o sea, todo eso genera bastante estrés. Sí. Y tú ves el sufrimiento que tiene ese familiar, esa hija de ese paciente, que si le pasa algo, el sentimiento va a ir hacia ella. Sí, Nosotros no, porque definitivamente. quizá ya no quieren, se niegan y están en una etapa en la que quisieran que fallezca, pero no es el sentimiento real. Es la fase de negación, pero bueno, es muy difícil Sí. y es muy complejo. O habría que estar ahí en sus pies para entenderlo. Quién sabe qué está Claro, pasando por claro. Lo ahí. importante es que no haya un sentimiento posterior, que no se sienta. Y lo importante también es que hay que desarrollar aquí esos espacios de acompañamiento psicoespiritual del paciente Claro, avanzado, claro, terminal, con también. condiciones crónicas, con luego, digamos, estamentos y leyes que nos den directrices que uno pueda asumir sin quebrantar la ley, pero tampoco sin quebrantar las dignidades. Y la parte dignidad, religiosa, que es muy sí. importante. Bueno, yo creo que esto ha sido un coloquio sin desperdicio en este subpodcast, Parkinson Talk, una mirada vanguardista, con cara empática. Nosotros agradecemos que ustedes estén ahí, que dispongan su tiempo, su corazón para escucharnos. Le agradezco mucho a mi colega y amiga, la doctora Zunilda Vasallo, neuróloga, especialista en movimientos anormales, docente, profesora, colaboradora también de la Fundación. Agradezco al Laboratorio Dumont, agradezco a la Fundación Dominicana contra el Mal de Parkinson por ser el aparato difusor de la psicoeducación hacia los pacientes y cuidadores. Agradezco a Cognitiva RD por ser también la plataforma operativa y quedamos de ustedes, para ustedes, siempre en la posición de educar, porque sapiencia, potencia es. Hasta una próxima entrega.